Saludos cordiales y bienvenidos a Mediando Soluciones, el podcast dedicado al análisis avanzado en la gestión de conflictos. Soy Media Alejandra Guzmán Salas y tengo el privilegio de conocer esta sesión con mis compañeros de equipo que son Emily, Luis Ángel y Nelson. Es vital comprender que en este modelo el conflicto se aborda como una patología del significado. Las partes están atrapadas en una narrativa de escasez donde solo existe una única verdad posible. La mediación, por lo tanto, es una intervención lingüística diseñada para inyectar pluralidad y ambigüedad saludable en la historia. La elección del circular narrativo se justifica plenamente en casos de escalada destructiva, donde la culpa ha colonizado la relación. La mediación no busca la verdad objetiva, sino la verdad relacionalmente útil. Este método, a diferencia del transformativo, no solo busca el empoderamiento, sino la transformación del sistema de creencias que sostiene el conflicto. El caso, la entrega tarde del proyecto es perfecto, porque revela cómo la identidad profesional, en este caso Sofía la cumplidora y David el creativo, se convierte en un arma dialéctica. La mediación debe primero desarmar estas identidades para que los individuos puedan hablar de su vulnerabilidad y no desde su rol autoimpuesto. Nuestro rol, como mediadores, es el de arqueólogos narrativos. Debemos excavar en las historias para encontrar los cánones culturales y las prescripciones familiares que han cimentado las narrativas rígidas de Sofía y David. Por ejemplo, la exigencia de Sofía proviene de una necesidad personal de control o de una norma familiar no cuestionada sobre la excelencia. Es fundamental que la audiencia comprenda que estas narrativas no son estáticas. Utilizamos el concepto de narrativas de segunda generación para referirnos a las historias que las partes empiezan a crear durante el proceso de mediación. El mediador es el catalizador que permite esta reescritura en tiempo real, pasando de la narrativa de acusación a la de exploración mutua. Un punto crucial del método narrativo es desafiar la casualidad lineal. Le preguntamos a Sofía, si David hubiera entregado a tiempo, ¿habrían hablado de la abuela enferma? ¿O el conflicto fue una excusa necesaria para hablar de los problemas de confianza que ya existían? Esto introduce la circularidad sistemática en su comprensión del problema. En el modelo narrativo, la imparcialidad tradicional es insuficiente. Adoptamos una postura de multiparcialidad que requiere que el mediador legitime la realidad emocional y fáctica de cada historia por separado. Esto significa que durante la desconstrucción validamos la frustración de Sofía y la sensación de opresión de David, simultáneamente sin juzgar la veracidad de los hechos, sino la validez de la experiencia. Debemos enmarcar el conflicto en el contexto sociocultural de la educación superior, donde la presión por el rendimiento individual amplifica el miedo al fracaso. La historia rígida de David está codificada en la presión social, la de Sofía en la meritocracia. La mediación debe reconocer estas fuerzas externas para liberar a los individuos de ser meros agentes de esas narrativas culturales. Cada palabra del mediador es una microintervención. Evitamos el lenguaje binario y usamos lenguaje adjetivo y descriptivo para mantener la neutralidad. Por ejemplo, en lugar de preguntar ¿quién tuvo la culpa del retraso?, preguntamos ¿qué circunstancias se alinearon para que el tiempo de entrega se viera comprometido? Para dimensionar el problema, realizamos un mapeo de la influencia del conflicto. Preguntamos ¿cómo ha afectado esta desconexión comunicativa en sus horas de sueño, su rendimiento en otras clases, la relación con sus otros compañeros? Esto revela la extensión parasitaria de la narrativa del conflicto en la vida de las partes. La narrativa dominante de Sofía posicionaba como la heroína sacrificada, lo cual la inhabilitaba para hacer el sufrimiento de David. La narrativa de David lo encasillaba como el estudiante abrumado y fallido. Nuestro primer paso fue utilizar preguntas circulares de segundo orden. Por ejemplo, si su madre estuviera aquí, ¿cómo cree que describiría la forma en que Sofía interpreta su silencio? Esto introduce una perspectiva externa que obliga a la autoobservación del propio sistema de creencias. Hola, mi nombre es Nelson y les voy a hablar sobre la externalización. Esta es una intervención metódica, el cual para David no es tratada de tú eres el responsable,
problemas, sino como la sombra de miedo al fracaso. Le impedía enviar un mensaje de texto. Para Sofía era como el espíritu del control. La obligaba a asumir de que todo lo que hacía David era inferior. Al nombrar y cosificar estos problemas, logramos que las partes se vieran momentáneamente liberadas de su propia carga de identidad. La exactitud aquí es nombrar el problema de forma que sea aceptable para ambas partes. La búsqueda de eventos excepcionales es la prueba empírica de que la narrativa del conflicto no es totalitaria. Preguntamos a David, cuando Sofía le dio el crédito del trabajo anterior, ¿qué le hizo pensar que ella podría confiar en usted, a pesar de su actual historia de control? Esto introduce fisuras y obliga al reconocimiento. Para evitar la recaída, reforzamos las acciones que Sofía realizó en lugar de sus atributos. En lugar de decir, qué bueno que Sofía ya es controladora, decimos, la acción de confiar de Sofía es un poderoso paso de redefinición de su relación. ¿Cómo se sintió al realizar esa acción? Esto consolida la nueva identidad basada en el comportamiento elegido. Nuestra función no es prescribir el futuro, sino invitar a las partes a coimaginarlo. El mediador nunca dice, deben hacer un check-in diario, más bien, si el problema de la desconexión desapareciera, ¿cómo se verían sus mañanas? ¿Qué rituales crearían para proteger esta nueva narrativa de confianza? La solución debe ser una manifestación orgánica de la nueva historia. Reafirmamos que no mapeamos posiciones. Por ejemplo, quiero que me pida perdón, sino valores subyacentes. El mediador funciona como un traductor de valores. La negociación no es un tira y afloja, sino un diseño de estructuras que permiten a ambos valores coexistir y potenciarse mutuamente. Una intervención clave fue cuestionar las metáforas utilizadas por los estudiantes. Preguntamos si esta fuera una historia de construcción en lugar de guerra, ¿cómo se llamaría la herramienta que usarían para comunicarse en lugar de un arma? Esta fuerza, la sustitución de un lenguaje violento por una colaborativa. Usamos la predicción positiva para cimentar la nueva narrativa. Pedimos a Sofía que predijera en un tono serio un escenario positivo en el futuro. Cuando David cumpla su primer check-in a tiempo, ¿qué se dirá a sí misma sobre su capacidad de delegar? Esto establece una expectativa de éxito y una nueva autonarrativa. Distinguimos entre la expresión de la emoción como drenaje y la emoción con propósito. Permitimos el drenaje inicial, pero redirigimos a David. Entiendo su ira, pero ¿cómo puede esta ira informarle sobre el tipo de límites claros que necesita establecer en futuros proyectos? El acuerdo es un documento ontológico, una declaración sobre quienes deciden ser en adelante. El resultado es la narrativa del equipo que eligió la vulnerabilidad. Los compromisos son más que reglas, son recordatorios activos de la nueva historia y la renuncia a los roles rígidos del pasado. Un elemento que maximizamos fue el uso del silencio. El mediador utiliza pausas estratégicas para permitir que la emoción decante y que la nueva información circule. La escucha activa no solo refleja palabras, sino probabilidades de narrativas alternativas, actuando como un espejo para que las partes vean su potencial de. El acuerdo final reafirma la responsabilidad distribuida. Cada punto del acuerdo fue redactado usando pronombres plurales o compromisos recíprocos. No es lo que David hará por Sofía, sino lo que el equipo hará para mantener su nueva narrativa, asegurando que el paso del cambio sea equitativo y sistemático. La última lección es la vigilancia continua. Aunque el conflicto esté resuelto, la narrativa antigua puede resurgir. Nuestra recomendación final es que ante una nueva tensión las partes no recurran al juicio, sino que se pregunten mutuamente, ¿qué parte de nuestra nueva historia estamos olvidando en este momento? Esto les da la herramienta de automediación. Hola, soy Emily. Una vez que se reconocen los eventos exponenciales, el mediador utiliza el lenguaje de la curiosidad y el reetiquetado. El mediador no dice, Sofía ya no te controla, dice, parece que Sofía ha demostrado una capacidad de confianza y delegación que antes no se hacía visible. El lenguaje del mediador debe reforzar la nueva identidad positiva que las partes están empezando a construir, solidificando la base para el acuerdo. ¿Lo estás dividiendo?
personas. Soy el compañero Luis Ángel, alias La Brocha, y el método circular narrativo nos ofrece una perspectiva invaluable. El conflicto es una oportunidad para el crecimiento del sistema. No solo Sofía y David cambiaron. El entorno del grupo del trabajo se beneficia de la nueva meta regla que han establecido. La mediación, por tanto, es una intervención sistemática e introduce una nueva narrativa de responsabilidad mutua en el ecosistema académico. El rol del mediador es éticamente demandante, requiriendo neutralidad activa y alfabetización emocional. Para proseguir, el acuerdo final es una declaración de intenciones relacionales. Los puntos son: A. El protocolo de la luz roja. David se compromete a emitir una señal de alerta inmediata ante cualquier dificultad personal que interfiera con el proyecto, honrado a la fiabilidad. B. El compromiso de una duda positiva. Sofía se compromete a asumir que cualquier retraso o silencio tiene una causa estructural, no personal, e iniciará el contacto con una pregunta de apoyo, honrando la autonomía. Este acuerdo es en sí mismo la nueva narrativa del equipo. La madre. El método circular narrativo nos ofrece una perspectiva invaluable. El conflicto es una oportunidad para el crecimiento del sistema. No solo Sofía y David cambiaron. El entorno del grupo de trabajo se beneficia de la nueva metaregla que han establecido. La mediación, por tanto, es una intervención sistemática que introduce una nueva narrativa de responsabilidad mutua en el ecosistema académico. El rol del mediador es éticamente demandante, requiriendo neutralidad activa y alfabetización emocional. Confirmamos la exactitud del contenido al adherirnos a los principios de Cobb y White. La claridad se mantiene a pesar de la densidad, ya que el público objetivo es especializado. Hemos asegurado la participación de todos los integrantes en segmentos largos y densos. En cuanto a la duración, la extensión de este guión es calibrada para optimizar el tiempo total, maximizando el contenido textual. Agradecemos a Emily, Luis y Nelson por compartir esta sesión sobre la aplicación avanzada del modelo narrativo. Esperamos que este análisis profundo sea una herramienta valiosa en su práctica profesional. Gracias por su atención. Hasta la próxima.